tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Qué bendición tan maravillosa que Dios nos brinda de poder llegar al seno de su hogar a través de esta programación de Palabras de Vida. Contentos y agradecidos con nuestro Dios porque día a día vemos su amor, su bondad, su misericordia, y es un placer saludarle allí donde usted se encuentre, sea en la ciudad o en el campo, donde Dios le permite vivir y usted puede vernos. De verdad que la bendición del Todopoderoso le alcance día tras día. Queremos recordarle que Palabras de Vida llega a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, iglesias de Florida Blanca, de igual forma iglesias de Girón, unidos mis amigos, para llegar con esta programación esperando ser una bendición para su vida. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia en el barrio Cañaveral, y de igual forma el pastor John Cañas, pastor de la iglesia allí en el barrio Belencito. Qué placer contar con ellos, amigos, saber que es una bendición grande para su vida y que hay palabra de Dios para usted. Pastor Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, pastor Arturo, buenas tardes a todos ustedes, mis amados televidentes. Muy contentos de estar de nuevo. Ya tenemos algún paréntesis de ausencia, pero aquí estamos de nuevo para bendecir al Señor con ustedes, para traer alguna palabra de incentivo, de motivación, y decirles que Dios sigue en su santo trono y que su bendición está a favor nuestro. Así que muy contento de acompañar esta tarde el programa y sabemos que Dios nos usará para la gloria de su nombre. Pastor, la verdad es que como usted lo acaba de mencionar, hubo un paréntesis de parte suya, pues pero por cuestiones de actividad, por cuestiones de convenciones, hablando pues de la convención en Medellín. Estamos muy contentos y agradecidos porque hemos obtenido una bendición muy, pero muy maravillosa, pastor. Sí, fue un éxito total, tanto en lo numérico como en todo aspecto. El ambiente espiritual fue de gloria, de bendición. Nosotros tenemos esos 3 eventos al año que son muy significativos. Este es el primero, que es muy numeroso, por lo mismo tenemos que separarlos, hacer solamente 4 días en cada evento para poder que toda la agrupación, toda la multitud pues se aglomere en 2 secciones, de manera que esa es la más grande. En junio tenemos otra y en octubre tenemos la de damas, de manera que esta fue una maravillosa bendición, como se ha corroborado por todos los medios, por todos los hermanos que pudimos asistir, y por eso estuve un poquito ausente, mucho que hacer, mucha actividad, nada de vacaciones, solo trabajo, pero contentos en el nombre del Señor. Mis amigos, porque sin duda alguna Dios se ha manifestado, ha bendecido su obra, la ha llevado adelante, pastor John. Buenas tardes, usted también viene de convención, pastor, contento y cargado de bendiciones. Así es, y le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí con todos ustedes y compartir con todos los que nos pueden ver en este momento, y sí, recargados, contentos porque tenemos una expectativa grande en este año de cosas grandes que Dios va a hacer en medio nuestro. Esperamos ser partícipes de ellas y que usted que está allí también pueda ver la mano de Dios, también pueda gozarse con lo que Dios está haciendo y va a hacer en estos días. Mis amigos, es el momento oportuno de hablar con nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a presentar al Señor esta programación, pero también queremos orar por su problema, por su necesidad, en medio de la lucha y la dificultad que usted pueda tener. Allí sin duda alguna está el Señor para bendecirle. La Biblia dice que todo es posible para el que cree. Si nosotros nos atrevemos a creer y a confiar en el Señor, allí estará Dios para derramar su bendición. Pastor Humberto. Amén, oramos a Dios. Amén. Nuestro Padre que estás en los cielos y también en la tierra, Señor, que has prometido tu presencia donde 2 o 3 se congreguen a bendecirte. Te presento mi vida, la de mis consiervos aquí en este estudio, y por supuesto, Señor, a todos nuestros hermanos y amigos que están viendo el programa de hoy. Presentamos a cada una de sus vidas, sus inquietudes, sus necesidades, esperando que la palabra a exponerse traiga bendición, traiga sanidad, traiga liberación. Hagas con ella aquello para lo cual tú la has enviado. Permítenos entonces ser de bendición y provecho en tus manos, esperando en tu protección y en tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, bendito sea Dios. Qué bueno, amigos, el poder orar. Cuando oramos, descansamos. Cuando oramos, sin duda alguna, la presencia del Señor se deja sentir. Queremos extenderle la invitación a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial del barrio Cañaveral, de igual forma la iglesia de Belencito y Florida Centro, donde le estamos esperando. Nuestros templos están abiertos y Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Pastor Humberto, recuerde por favor la dirección de Cañaveral, de igual forma el horario de reuniones. Por supuesto que sí, pastor Arturo. Allí estamos en la calle 34, número 2627,
frente a los apartamentos, a media cuadra de la estación del Metrolínea, y allí tenemos reuniones los martes de oración, el jueves de estudio bíblico, el sábado reunión juvenil a las 6:30 de la tarde, y el domingo los dos cultos, el de las 9 de la mañana, que es un culto muy concurrido de escuela bíblica, y a las 5 de la tarde el mismo día domingo. Así que cuando desee visitarnos, allí le esperamos. De igual forma, en el barrio Belencito, y de paso, pues la Trinidad, donde está nuestro pastor Salustiano Cañas, a quien saludamos en este momento, el pastor John, para recordarnos el horario de cultos y la dirección. Así es, para invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a la calle 63A, número 1316, del barrio Belencito, junto a la escuela. Allí le estamos esperando los días miércoles, viernes y sábado, el culto a las 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Pero también queremos invitarle a la Iglesia de la Trinidad, ubicada en la carrera 18, número 59152. Allí subiendo por la 18 junto al Colegio Cristiano Torrefuerte, usted puede encontrar allí, y los cultos se llevan a cabo, el horario de cultos, de servicios, se llevan a cabo el día martes y jueves a las 7 de la noche, sábados a las 5 de la tarde, domingos 9 de la mañana, la escuela dominical para toda la familia, y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Así que si usted desea, puede acompañarnos allí. Amigos, de igual forma le extendemos la invitación a Florida Centro, frente al hospital. Muy fácil de llegar, carrera octava, número 339. Le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. La gente de Dios frecuenta la palabra de Dios, la casa de Dios, así como el que le gusta el fútbol, va al estadio, y así sucesivamente, mis amigos. Aquella persona que ama a Dios, que quiere saber de Dios, va a frecuentar la casa del Señor. Bien dijo el Señor Jesucristo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y Pastor Humberto, qué mejor que en la casa del Señor. La influencia de la iglesia es muy poderosa. La visita frecuente al culto ayuda mucho en la vida espiritual y repercute en la vida emocional, en la vida familiar, aún en la vida económica, en todos los aspectos. Asistir al culto, alimentar nuestra alma, nos trae mucha bendición en medio de estas circunstancias de estrés, de crisis, de deterioro moral. Todo esto la casa del Señor ofrece. Es como ese oasis en medio del desierto, llegar a veces cansados, fatigados del quehacer diario, pero encontrarnos con Dios, luego con nuestros hermanos, saludarnos, eso trae un refrigerio al alma, y de ahí la importancia de concurrir. Así que les esperamos en nuestros templos para que usted se goce con nosotros y disfrute también de la bendición del Señor. Pastor John, usted recordará al salmista Asaf, nos enseña en su salmo cómo este hombre, en medio de una dificultad, una situación muy confusa, donde estaba lleno de dudas, dice la Biblia que al fin y al cabo él fue al templo, Pastor John, y cuando fue al templo la situación cambió, porque su forma de ver las cosas ya fue diferente. Es que ir a la iglesia, ir a la casa de Dios, con una humillación, con una entrega, tenemos que tener por cierto que cuando nos acercamos a la casa de Dios, Dios dice que vengan a Él, que acudan a Él todos los que estén trabajados y cargados, y Él los va a hacer descansar. Cuando uno acude a la casa de Dios, tal vez cargado, tal vez con problemas, tal vez dificultado, tenemos la seguridad de que Dios nos hace descansar. Él tiene el poder de albergar cualquier cantidad de personas que acudan a Él, y Él es el único capaz de darles el socorro y el sustento adecuado para el momento que cada uno necesite. De ahí, mis amigos, que le invitamos a la casa de Dios, y usted, mi hermano, no se quede allí tranquilito, vamos al templo, recordemos las palabras de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes, en medio de la situación que estamos viviendo, corramos al templo a buscar de Dios. Hoy queremos charlar acerca del tema, ¿cómo vemos a Jesús? De acuerdo a la epístola de los Hebreos. Hay un enfoque maravilloso acerca de cómo esta epístola nos presenta a nuestro amado Salvador Jesucristo. Esto será después de estos mensajes.
¿cómo vemos a Jesús? Amigos, después de la invitación a la casa de Dios, ahora queremos estudiar su palabra, la palabra del Señor. ¿Cómo vemos a Jesús? Para esto, amigos, vamos a leer la Sagrada Escritura en la epístola a los Hebreos, el capítulo 4, el verso 14. Pastor John. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta cita, cómo vemos a Jesús. Mis amigos, qué maravilloso es el poder mirar qué nos enseña pues el texto, como el escritor a los Hebreos, la mayoría pues nos inclinamos a que Pablo es el escritor de esta epístola, cómo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, Pastor Humberto? Porque hoy hay muchas personas que tienen un concepto errado en muchas ocasiones de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Pastor Arturo, y amados televidentes. Estaba recordando, entre tanto que el Pastor John daba lectura al pasaje, que la forma de ver a Jesús determina cómo nuestra vida se desarrolla. Y hace algún tiempo leí una ilustración de unos niños que nacieron ciegos y los tenían en una institución educativa muy especial. Y el psicólogo los llevó al zoológico y les advirtió que iban a ver el elefante. Llegaron, estaba el elefante echado ahí en una grama, en un pasto, y entonces el profesor lo acercó a uno de ellos, le tocó el diente, el colmillo, y le dijo al cieguito: esto se llama elefante. Lo retiró, trajo el segundo niño y lo acercó por la pata y le tocó el dedo gordo de la pata del elefante y le dijo: esto se llama elefante. Lo retiró y trajo el tercero y le dijo, lo tocó por la panza. Se inclinó el niño y le dijo: esto se llama elefante. El niño extendió su mano. Y luego lo llevó para que explicara a cada uno, a su grupo, al resto del grupo, cómo era el elefante. Por supuesto, las tres versiones contrastaron. Los tres niños discutieron, cada uno decía tener la razón, y parece que el que tocó el colmillo dijo: el elefante es así duro como un hueso, y bueno, el otro lo contradijo y le dijo: no, es como una naranja, pero es muy duro también, parece una piedra porque ha tocado la pata, el dedo gordo. Pero el tercero dijo: no, es como una mesa, ancho. Es decir, cada uno tenía la versión de acuerdo desde donde le había palpado. En la vida religiosa, secular, de acuerdo a la óptica que haya por dentro, así se ve a Jesús. Quienes hemos sido salvados por Él, lo vemos como nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestra fortaleza. Hay quienes lo ven como un revolucionario nomás, de pronto los revolucionarios o los escépticos lo ven como un maestro de modales, de principios sanos, pero no más, y así se le va viendo. De manera que es interesante el tema, porque la Biblia nos presenta en esta epístola a los Hebreos, pastores, el Jesús verdadero, el que hay que verlo como hay que verlo, porque de la visión que tengamos de Él depende. Él una vez le dijo a la gente, le dijo: si no creéis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, hay que verlo desde la óptica bíblica para poder disfrutar de su presencia, de su perdón, de su misericordia, de su gracia divina todos los días. Qué maravilloso el poder ver realmente cómo es el Señor cuando vamos a la luz de la palabra de Dios, y de una manera especial en esta epístola de los Hebreos. Pastor John, la Sagrada Escritura o el escritor a los Hebreos nos dice primero que el Señor Jesús fue quien purgó por nuestros pecados. El capítulo 1, el verso número 3, habla de esto tan maravilloso que el Señor hizo por nosotros, pastor. Dice el texto: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, amén, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí encontramos una parte muy importante de cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos como una persona que purgó, que llevó nuestros pecados, que nos purificó a través de sí mismo, a través de la obra que Él hizo en la cruz. No podemos quitar al Señor Jesucristo y verlo ajeno al sacrificio que Él hizo en la cruz. Realmente esto es significativo. El apóstol Pablo, en el libro de 1 Corintios capítulo 2 verso 2, dice que no me dio a otra tarea sino a saber de Cristo y de este crucificado. El significado de esto que ocurre aquí es
lo que hace el Señor por nosotros, cómo Dios lleva nuestros pecados, fue quien purgó nuestros pecados y quien nos hace hoy por hoy aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Pastor John, la Sagrada Escritura nos enseña cómo todos los humanos hemos pecado. El apóstol San Pablo dice, por cuanto todos pecaron. El salmista nos dice que Dios miró sobre la tierra y no vio justo ni aún uno. Todos nos equivocamos, nos erramos, pero hay que salvar al hombre. Él no puede seguir en esa condición, pero un ser humano cualquiera no podía hacerlo. Se necesitaba que quien viniera a salvar al hombre debía ser Dios y a la vez debía ser humano, pastor. Así es, esta es una realidad muy grande y muy importante de quién es la persona del Señor Jesucristo, cómo nosotros podemos identificarlo a Él y conocerlo a Él realmente. Hoy por hoy la gente mucha se refugia en su justicia propia, creen que lo que están haciéndolo bien, aunque pueden ver ejemplos o maneras a seguir de pronto extremas de actitudes y actividades que van más allá de lo que la gente piensa en cuanto a su comportamiento. Muchos se creen, dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, y esto los conlleva a no entender quién es Cristo en la cruz, qué es lo que Él hace por nosotros y cómo Él puede perdonar nuestros pecados. La palabra del Señor, como dice el pastor Arturo, declara que todos pecamos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto muchos no lo entienden, pero cuando nosotros llegamos a la palabra del Señor y entendemos que pecamos, entendemos que necesitamos a alguien que nos salve. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, quien vino y murió en la cruz del Calvario para darnos eterna redención. Aparte de esto, la Sagrada Escritura nos enseña que el Señor Jesús, uno lo puede ver, pastor Humberto, coronado de gloria, coronado de honor. Hebreos capítulo 2, el verso 9 nos habla de este punto, de este asunto, cómo el Señor es coronado, es exaltado, pastor. El citado texto dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El hecho de haber Jesús padecido y haber muerto en la forma tan ignominiosa como lo hizo, fue un descenso hasta lo sumo, pero también eso lo exaltó hasta lo sumo, como dice Pablo en la epístola a los Filipenses, y aquí lo vemos coronado de honra y de gloria. Amén. Esa coronación no es terrenal, es celestial. Es Dios el Padre quien le coronó de esta forma, porque el principio bíblico establece que quien se humilla será exaltado. Y nuestro Señor Jesucristo pasó por esta experiencia y dice, me llama la atención que es para que gustase la muerte por todos. O sea, usted y yo teníamos que estar bajo esta justicia divina, pero la muerte de Cristo fue por todos, es decir, sustituto maravilloso, glorioso. Y por eso el Señor aceptó ese sacrificio, y al aceptarlo, Jesús fue coronado de honra y de gloria. O sea, no solamente es el mártir del Gólgota, sino también el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué interesante cuando pensamos en estas palabras, cómo el Señor se humilló hasta lo sumo, como lo comentaba nuestro pastor. Mis amigos, Filipenses capítulo 2, el verso 5, el verso 6 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pastor Humberto, bajó hasta donde más se podía. De igual forma también fue exaltado hasta lo máximo. El sacrificio, pastor, fue, la exaltación es proporcional a la humillación. Descendió. El apóstol Pedro afirma que descendió hasta los niveles más bajos de la tierra, pero también dice Pablo que lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta donde ya no hay más hacia arriba. Este es un asunto más bien paradójico, pero también glorioso, de ver cómo la humillación delante de Dios se exalta. Humanamente la humillación es descenso, es postración, pero según Dios es también exaltación. Cuando se baja en el Señor, se acepta su voluntad, se humilla uno hasta donde sea, en el campo humano me refiero, porque la humillación de Jesús es única, nadie como Él, por eso fue exaltado hasta lo sumo, de manera que ver a Jesús coronado de honra y de gloria es un privilegio también de tener un Salvador, nuestro amado Jesús, que lo vemos de esta manera. Así como lo vemos primero pagando nuestras culpas, ahora lo hemos exaltado en gloria también.
Pastor, de tal forma que cuando uno mira la humillación del Señor, fue una humillación voluntaria. Él mismo se despojó. Él murió no porque le quitaran la vida, sino porque Él la expuso, pastor. Él mismo afirma y dice en el Evangelio de San Juan, nadie me obliga, yo pongo mi vida para volverla a tomar, de manera que esa humillación voluntaria es lo que hace de la exaltación también algo maravilloso, porque no fue obligada, no fue impuesta, fue voluntaria. Y la humillación y la postración delante de Dios debe ser así, voluntaria, no es porque me lo impongan, sino porque me nace del corazón hacerlo, y eso trae mucha bendición. Razón tiene el apóstol Pedro cuando dice que el que se humilla será exaltado, y en cambio el que se exalta será humillado. El Señor Jesús es el autor, Pastor John, el autor y consumador de la fe. Eso lo presenta la epístola a los hebreos, cómo es el autor, de Él depende, Él es el que inició y cómo lo llevó a cabo, y hoy podemos gozar de la bendición de Dios, de la presencia del Señor, podemos gozar de un Salvador, porque el Señor fue el de la idea y a la vez, pastor, tomó esa decisión. Así es, el verso 2 del capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí encontramos algo muy importante, que tenemos que poner la mirada en él, porque él es un personaje que difiere de las demás personas que han pisado esta tierra. Él es el autor y consumador de la fe. Y si nosotros miramos por lo menos lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 1, hay algo muy importante en el versículo 1, dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él es el inicio de esto, Él es el autor, es el creador del evangelio. Él es el que fundamenta lo que nosotros conocemos como el cristianismo. Muchos hoy hablan de diferentes personajes que fueron importantes a través de la era cristiana, diferentes personas, pero en realidad el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que se han destacado en el cristianismo, pero el cristianismo no es nada si no está Cristo, su autor, su creador. Amén. El consumador de la fe. Nadie aparte de Él puede proveer esa salvación. Dice: el cual fue el que sufrió, menospreciando el oprobio, sufrió la cruz. Así que el hecho de ser Él el que tuvo que pagar, Él es el creador, el fundador, la persona que sustenta nuestra creencia cristiana, el que sustenta nuestra fundamentación. Él fue el que sufrió la cruz, y por eso se sentó a la diestra de Dios. Así que consumador de la fe es que todo inicia con el Señor y todo termina con Él. Él es el que empieza las cosas y Él es el que las termina. Autor y consumador quiere decir, desde que empezó, autor, creador, y consumador, o sea, hasta Él es que llega, consumador de la fe. Nuestra confianza debe estar expuesta en Él. Hoy, ¿qué días veíamos también por televisión? Muchos hablaban de que lo que es el cielo y lo que es el infierno son simplemente suposiciones del subconsciente o algo que se activan las neuronas, pero la realidad no es esa. La realidad es que todo empieza en Cristo y termina en Él. Muchos no creen en esta realidad, pero la verdad es que Él es el que empieza todo y Él es el que termina todo. Bien dice el Apocalipsis, Él es el principio, Él es el fin, Él lo es todo, Él es la persona maravillosa. Mis amigos, si Jesús no existiera, este mundo no tendría sentido, pero tiene sentido. Los cristianos gozamos de una muy buena vida, mis amigos, gracias a ese maravilloso sacrificio que el Señor realizó. Pastor Humberto, a mí me llama la atención cómo San Pablo nos dice que Él es el autor, cómo planea todas las cosas y sabía lo difícil que era, y con todo eso lo consumió, pastor. Dice ese texto que es autor y consumador, o sea, el principio y fin. Apocalipsis lo presenta como el alfa y la omega, porque Jesús es eterno. Hebreos, aquí esta epístola aquí es muy profunda, Hebreos nos presenta a Jesús en toda su dimensión, no solamente como redentor y perdonador nuestro, sino también como el que provoca en nosotros la fe y luego la consuma en el sentido de que la realiza, la lleva a la práctica, la hace real en nosotros. Pero lo llama consumador de la fe. Él es el fundamento de nuestra fe, en Él descansan sus promesas, nuestra confianza, todo es Él. Por eso Hebreo lo presenta como el Cristo que fue, que es y que será. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, en un eterno presente. Esta maravillosa epístola pues nos muestra a Jesús de verdad en la dimensión en que hay que verlo.
no verlo desde el punto de vista histórico, en un cuadrito por allí, en un dibujito por allá, no, sino en una experiencia real, en una vivencia continua, permanente, que es la que hace que nuestra vida sea llena de sentido, de significado, y que diario tenemos el gozo de hablar con Él, de orarle a Él, de invocarlo a Él, porque nuestra fe y todo nuestro ser descansa en Él. Qué bueno saber que Jesús es el autor y consumador de la fe, solo a través de Él y solo por Él. Ya regresamos. ¿Cómo vemos a Jesús? Según la epístola de los Hebreos, la Sagrada Escritura nos enseña que a Jesús allí lo vemos como el fiador de un mejor pacto. ¿Cómo el Señor se presenta como fiador, mis amigos? En Hechos capítulo 7, el verso 22, nos habla de esta hermosa bendición. Hebreos. Gracias, pastor. El texto de Hebreos 7:22 afirma, dice, por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. El término mejor aparece 7 veces en Hebreos. Mejor pacto, mejor sacrificio, ¿sí? Mejores promesas, etcétera. Y aquí tenemos a Jesús como fiador del mejor pacto. Hay anteriormente en el Antiguo Testamento hubo pactos, desde el pacto con Abraham, pacto con Noé, pacto con Adán, pacto con David, pacto sinaítico, pacto palestino, etcétera. Pactos y pactos hay en la Escritura, pero este es mejor. O sea, se exalta sobre todos los anteriores. ¿En qué sentido es mejor este pacto? En que es un pacto individual, personal. Es un pacto con garantía. No es un pacto que, todo pacto tiene que tener una prenda de garantía para cumplirse. El de Jesús es su propia sangre. No está basado en una expresión verbal como la que le hizo Dios a Abraham, que se la cumplió. Te daré esta descendencia. La que le hizo Dios a Moisés, te le daré esta tierra prometida al pueblo. Esta está basada en sangre, en sacrificio, en algo ya acontecido, ya realizado. No está futuro. El pacto de Jesús ya tuvo lugar con nosotros. Él se comprometió a morir por nosotros, lo hizo. A derramar su sangre por nosotros, lo hizo.
Y nosotros nos comprometemos, o sea, el pacto consiste en que yo me comprometo a serle fiel, a servirle, y Él se compromete a derramar su sangre, y ya lo hizo. De manera que es mejor en el sentido de que ya está realizado, es un hecho establecido de la historia. La muerte de Cristo no es algo que los cristianos solamente proclamemos. Cada vez que se cita un acontecimiento histórico, se fija antes o después de Cristo, lo que indica que fue un hecho real y establecido de la historia, y entonces eso hace que el pacto esté sobre seguro, esté sobre bases bien sólidas. Es muy interesante cuando uno va al fondo. Por ejemplo, nos dice que el Señor Jesús es el fiador de un mejor pacto. Esta palabra fiador, Pastor Humberto, es en lugar de... Exactamente, fiador es la garantía. En términos económicos, el fiador es la persona que responde por la deuda en la eventualidad de un incumplimiento del que toma el crédito. Y entonces el fiador queda hipotecado, su propiedad, su sueldo, lo que sea. Y cuando Jesús es fiador es porque Él mismo se pone como garantía. Ajá. Y entonces eso hace que el pacto sea sobre seguro, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De manera que cuando nosotros le hablamos a ustedes de un pacto, de un compromiso, de un Dios que lo garantiza con su preciosa sangre, con su misma persona, es porque es mejor todo el tiempo. O sea, el fiador es la persona que asume la responsabilidad, y aquí Cristo la asumió en salvar nuestras vidas. De manera que ser fiador de un mejor pacto es una garantía maravillosa, y es algo que solo lo disfruta aquella persona que hemos hecho pacto con Dios. Cómo enriquece el apóstol Pablo, cómo enriquece y cómo nos presenta a nuestro amado Salvador. De verdad que nos quedamos admirados de ver su grandeza, su majestad, lo bueno que ha sido el Señor con nosotros y cómo sigue derramando sus bendiciones. Sabe que el escritor nos dice que el Señor Jesús, Pastor John, es hecho sumo sacerdote, y fue hecho sumo sacerdote no por un rato, no por un tiempito, sino por siempre. Dice el texto del verso 20 del capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí encontramos una posición como se debe ver a Jesús, como sumo sacerdote, y sumo sacerdote para siempre. Hay cierta contrariedad respecto a las religiones y respecto a las diferentes doctrinas que hoy se promulgan, porque muchos intentan ver a Jesús como un profeta, como un gran profeta, como un gran maestro, como una gran persona, pero no como el Hijo de Dios, no como el sumo sacerdote para siempre, no como el único que puede purgar nuestros pecados, no como el único que puede salvar. Y esto puede ser tosco para muchos, puede ser de pronto brusco para muchos, no decir que Cristo es una opción más. No, estamos muy equivocados al pensar esto. Cristo es la única opción que tenemos para el budista, para el que cree en el Islam, para el que cree en el catolicismo, para el que cree en diferentes doctrinas. Jesucristo es el único, el sumo sacerdote, el único que puede libar nuestros pecados, el sacerdote. La función del sacerdote era el que presentaba al pueblo delante de Dios. Dice el libro de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, no podemos acercarnos a Dios a través de otra persona. Alguien podrá pensar, está de pronto María, está de pronto otros personajes históricos, tal vez de la religión. Encontramos a Buda, encontramos, el iluminado, diferentes personas que hoy asumen como parte de que son personas importantes y que a través de ellos nos podemos acercar a Dios. No es cierto. El único que nos puede presentar delante de Dios se llama Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, y no por un momento, sino para siempre, como dice el pastor Arturo, para siempre, lo dice la palabra del Señor. Y es un orden que es especial. No es como de pronto hoy encontramos diferentes ramas de sacerdocio, y que unos se pueden, otros no se pueden casar. Hay diferentes funciones que deben hacer. Algunos pueden tener un voto de pronto en cuanto a no tener economía, otros sí pueden tener, unos pueden tener hijos, otros no. Este es un sumo sacerdote para siempre, es diferente a todos los demás. El único que puede presentarnos delante de Dios se llama Jesucristo. ¿Por qué para siempre? A veces la religión presenta a Jesús, y todos los años para la religión el Señor muere y resucita. Todos los años se está recordando, todos los años para ellos pasa eso. La Biblia nos enseña que el Señor entró una vez al lugar santísimo, solo entró una vez. El Señor derramó su sangre, se presentó allí, mis amigos, para siempre, por siempre. Por eso Cristo no vuelve a morir.
no volverá a morir porque ya lo hizo en una ocasión y resucitó para siempre. Y confiamos y creemos siempre en un Dios vivo, quien es sumo sacerdote, ya lo dijo el pastor, no por un ratico, por siempre. Qué maravilloso, y bendecimos su nombre por eso. ¿Por qué? Porque aún el escritor nos sigue diciendo, pastor Humberto, que él es un sacerdote, pero es santo, es puro, es sin mancha y separado de los pecadores. Esa afirmación está en Hebreos 7:26. Escuchemos la declaración. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué bueno. Aquí hay verdades que debemos destacar en este momento, así sea muy someramente, y es el término sumo sacerdote, que a veces es mal utilizado y por cierto suena incluso a rechazo bíblico. Llamar por ejemplo al Papa de Roma el sumo pontífice, pontífice y sacerdote. Entonces sumo sacerdote, el término es exclusivo de Jesús aquí en Hebreos. A él se le llama el sumo sacerdote porque es el máximo. Sacerdote es la posición que ocupaba el hombre ante, o sea, un representante del pueblo pecador ante un Dios santo. Así como el profeta representaba a un Dios santo ante un pueblo pecador, el sacerdote era el intermediario, y Jesús dejó atrás todo el rito y ceremonia judaica para él ubicarse como el único. Y miren las características: santo, ¿sí? Tenía que ser inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, lo que lo hace exclusivo, porque sin mancha únicamente él, apartado del pecado solamente él, porque todos los demás tenemos que responder por nuestras iniquidades y por nuestros pecados, de manera que estas características son exclusivas de Jesús. Ningún humano puede usurpar ni pretender ocupar la posición que es exclusiva de él, porque es que él es único, y por eso es que pudo llevar a cabo la tarea de nuestra redención, porque pudiera ser que alguno muriera por nuestros pecados, cada uno moriría por los suyos, pero Jesús, al ser inocente, santo, puro y sin mancha, pudo morir por nosotros. Esta es una verdad maravillosa, grande, sobre la cual descansa la fe evangélica, y el cristianismo bíblico se apoya no en un hombre común que haya de pronto fallado como cualquiera otro, sino en el Cristo santo, puro, sin mancha, que aquí la palabra nos presenta. Y quien vivió, pastor Humberto, nuestra situación, nuestra vida común y corriente, cotidiana, porque usted recordará que la Sagrada Escritura nos enseña que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Su santidad se mantuvo, pastor. Por supuesto, para poder representar una raza pecadora, Él pasó por todo. Todas las tentaciones que un humano experimenta o experimentamos, las experimentó Jesús, pero pasó sobre ellas, las venció para poder garantizar nuestra redención, porque es que si Él no viene a este mundo y no pasa por las experiencias amargas que nosotros pasamos, Él fue traicionado. Desde que nació con unas limitaciones. Él vivió todas las experiencias que impone las limitaciones que impone la falta de oportunidades. Incluso no creían en él al principio de su ministerio porque lo asociaban con los demás hermanos y hermanas que tenía allá en Nazaret, en la carpintería esta. De manera que este Jesús al cual adoramos, al cual bendecimos, el cual nos redimió con su sangre preciosa, pasó por todas las experiencias, por el sueño, el cansancio, la tentación, el hambre, pasó por la traición, por el azote, por la crítica, la censura, todo, de manera que Él sabe de esto, de humanidad, nuestro amado Salvador, y bendito su nombre, que pasó sobre todo ello para poder garantizar nuestra salvación. ¿Cómo vemos a Jesús? Amén. Según la epístola de los Hebreos, mis amigos, Pablo nos dice que vemos a un sacerdote, Pastor John, un sacerdote misericordioso. Mire lo que dice el verso 17 del capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué hermoso esto, poder nosotros encontrar al Señor Jesucristo como una persona que se identifica con nosotros, que debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, parecerse en cuanto a su humanidad, en cuanto a, como decía mi pastor Humberto, acerca de todas las cosas que él tuvo que pasar, todo el sufrimiento que él tuvo que pasar, todas las cosas que él tuvo que vivir.
Él debía ser semejante en todo, en cuanto, aunque su nacimiento es un nacimiento único, porque es un nacimiento, el nacimiento virginal de Cristo es diferente a los demás, pero tuvo que nacer de una mujer. Encontramos que en la vida tuvo que vivir dentro de una familia, tuvo que pasar diferentes situaciones propias que debe pasar un ser humano. Incluso en el aspecto cuando Él tuvo que sufrir también en la cruz, Él fue abusado en muchas maneras, de muchas formas, pero si nosotros lo miramos a Él, Él es un sumo sacerdote que es misericordioso. A razón de que Él tuvo que pasar por todas estas cosas, Él es misericordioso para ayudarnos a nosotros, para darnos la fuerza necesaria. Dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, aquellas personas que están pasando por dificultades. Dios en su misericordia, Él como vivió como ser humano, sabe las debilidades, las flaquezas que tenemos nosotros como seres humanos, y es misericordioso para ayudarnos. Así vemos a Jesús. Yo creo que el Señor Jesucristo, a todos los que estamos acá en la mesa de trabajo, en el sentido personal, nos ha ayudado, nos ha restaurado en áreas, en situaciones que solo Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él se identifica con nosotros y Él sabe qué momento estamos pasando nosotros y qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pastor Humberto, Hebreo nos presenta un sacerdote, un sumo sacerdote, quien hoy está a la diestra de la majestad de Dios. La palabra sacerdote es eso, un intercesor, Amén. alguien que se pone en lugar de. Y esa afirmación está en Hebreos 4:14, 8:1. 4:14, por ejemplo, afirma de la manera siguiente. Dice el citado texto. A ver, Hebreos 8:1 más bien. Dice de la manera siguiente. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Una vez concluida su labor sobre la tierra, una vez hecho el pacto, una vez consumado es, entonces Él terminó su carrera, su función. Por eso una de las frases de la cruz del Calvario es consumado es. O sea, se terminó el proyecto, se llevó a cabo cada una de las fases de la tarea y nosotros quedamos garantizados a ser perdonados. Por eso es que el cristianismo no descansa en una filosofía, en un concepto, sino en el hecho histórico de un Cristo real y verdadero que murió por nosotros. Amén. Si hay creencia que tenga un fundamento histórico, bíblico, teológico, comprobado, es el cristianismo bíblico. Otros autores de religiones como Mahoma, yace allá en la Meca, en Medina, en Arabia. Otros, Confucio y otros son hombres que crecieron y murieron y llevaron a cabo una tarea, y en la tumba dice muchas veces aquí yacen los restos de. Pero en el caso de Cristo, cuando fueron a buscarlo, los ángeles estaban al lado y le dijeron a las personas que fueron, no busquéis entre los muertos al que vive. Ya no Alabado está sea su nombre, ya no está aquí, ha resucitado. Entonces tenemos aquí que una vez que termina, Él asciende, Él ocupa el lugar al trono de Dios, dice la palabra del Señor, y de esta manera nos garantiza eso. O sea, está vigente su sacrificio, está vigente su persona, está a la diestra de Dios, dice la palabra. Y llama la atención que el apóstol Esteban, el protomártir Esteban, lo vio en esa posición. He aquí veo, dijo, estando vivo todavía en la tierra, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está al lado, a la diestra. Qué hermosa verdad esta, de verdad que nos llena de gozo esta descripción que Hebreos hace de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Cómo vemos a Jesús? Es una bendición grande como mirar que el Señor siempre se presenta como lo máximo, porque lo es, pero también para el beneficio del ser humano. Ya regresamos.
cómo vemos a Jesús. Según la epístola, mis amigos de los Hebreos ya nos han narrado y nos enseña cómo lo vemos como un sumo sacerdote y como el gran sumo sacerdote. Pastor John, es el gran sumo sacerdote que puede salvar hasta, amigo, hasta lo sumo, de tal forma que vive para siempre para interceder por ellos, pastor. Así es, el capítulo 7, el verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto es muy hermoso, y esta es la realidad que vivimos nosotros como cristianos, que puede salvar perpetuamente. El Señor no salva por un momento, el Señor salva hasta lo sumo. Puedan haber personas que le hayan fallado a Dios de muchas maneras, personas que hayan llegado a la parte más baja en cuanto a la sociedad, puedan haber caído en las drogas, en el alcoholismo, hayan destruido su familia, hayan hecho cosas extremadamente malas, pueden haber cometido infinidad de asesinatos, cosas indebidas. Obviamente hay una cuestión en cuanto a la ley aquí humana y otra en cuanto a la ley divina, pero lo que nosotros entendemos acá es que él dice que puede salvar perpetuamente, es no importa lo que haya hecho una persona. Si esta persona se acerca a él, dice a los que por él se acercan a Dios, él es el mediador, el que hace que una persona cuando se acerque a él puede ser salvo. Nosotros nos acercamos a él y creemos que él es el único que nos puede salvar. Hoy muchas personas intentan acercarse a Dios a través de diferentes personas, pero no, eso es imposible, eso es inaceptable, eso es inadmisible que una persona pueda querer acercarse a Dios a través de otra, mediums o personas que intentan acercarse. Y dice la palabra, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el único que nos puede salvar. Es más, en el caso personal, Dios llena las áreas de mi vida, en todas las áreas, en todos los sentidos, Dios se manifiesta en mi vida. Qué lindo que una persona que puede vernos en este momento, alguien que está allí en casa, pueda entender que el Señor lo puede salvar. Alguien pueda decir, he ido a tal lado, he buscado en tales formas, he ido allí a hacer rehabilitación por este lado, por este otro lado, he intentado buscar y no he encontrado la solución, no he encontrado quien me salve. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. Qué lindo que puedas acudir a Él, entender esta verdad y saber que Él está ahí para salvarlos. ¿Cómo ves a Jesús? Como alguien que te puede salvar, como alguien que te puede ayudar, como alguien que te puede sacar de la crisis en la cual te encuentras. Y no quiero hablar con que cuando llegas a Cristo entonces se acaba todo y te llega carro, casa, beca y un montón de cosas. No, la verdad es que el Señor nos salva realmente. Hay cosas superficiales a las que nosotros le ponemos cuidado que a la larga no importan. Él realmente sí nos puede salvar de la condición en pecado que vivimos como seres humanos. Pastor Humberto, Pablo nos presenta en el capítulo 9, el verso 28, de una manera muy especial a nuestro Salvador, y dice que este sumo sacerdote padeció una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparte de eso dice, y aparecerá, qué importante esto, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Obvio, porque su obra fue consumada en la tierra. Me llamaba la atención, entre tanto que el pastor John leía el texto, en el versículo 23 del capítulo 7 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, es muy obvio. Por ser humanos, iban terminando su ciclo, lo relevaba otro, y así sucesivamente hasta que vino un sacerdocio eterno, este de Jesús. Precisamente llama la atención que el día que él murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió de arriba abajo, accesando nosotros a su misericordia, a su favor, a su perdón. Y aquí se nos presenta entonces a Cristo como el sumo sacerdote, el consumador de toda esta gran obra, pero luego se nos afirma que vendrá por segunda vez, pero esta vez ya no con relación al pecado. Es decir, no con la misma función que vino en la primera oportunidad a salvar nuestras vidas. La próxima vez que él venga, vendrá como juez insobornable, como único, como de verdad el juez de toda la tierra que es, de manera que llama la atención que ya el pecado, la obra de Cristo ya fue consumada. Que no ingrese en esta esfera de reconciliación, de perdón por Dios, con Dios, a través de Jesucristo, ya no tendrá oportunidad, porque la segunda vez que Él venga ya no lo hará para repetir el proceso salvífico que ahora disfrutamos. Vendrá ya como juez. Ya no tendrá relación con el perdón, ya no vendrá a la reconciliación, a la intermediación, a la intercesión, vendrá a juzgar. Y dice que lo hará con vara de hierro. De manera que hay la importancia de tomar a Cristo en serio como debe ser y vivir para Él, porque aquí está en la palabra lo que debemos hacer con Él. Qué interesante, mis amigos, ver cómo el Señor viene por primera vez
a presentarse como el Salvador, y lo es, Amén. por siempre, eternamente. Pero ahora viene y volverá una segunda vez, lo estamos esperando. La Amén. Biblia no nos dice la fecha, no nos dice, mis amigos, el día. El Señor Jesús fue claro y dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, pero hay algo muy importante, Pastor Humberto, y es que hay muchas señales que el Señor dejó que hoy estamos viendo su cumplimiento. Indiscutiblemente, Cristo viene pronto, todo muestra señales naturales, señales científicas, señales de guerra y rumores de guerra. Todo lo que estamos viendo, la descomposición social tan acelerada que padecemos, nos muestra que Cristo viene pronto. Amigo, esa forma que usted tenía de ver a Jesús, estamos seguros que ha cambiado, mirando lo que dice el escritor de los Hebreos, cómo nos presenta a esta maravillosa persona, nuestro amado Salvador. Por eso le esperamos en nuestras congregaciones, para que asistas a oír la palabra de Dios y aprenda más de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Humberto, qué bueno haberle tenido en esta tarde acompañándonos y compartiendo este interesante tema. Para mí ha sido una bendición, de manera que ya tendremos otra oportunidad de reencontrarnos aquí por este medio, de manera que podamos continuar estudiando la palabra del Señor. Pastor John, muchas gracias por sus aportes. Amén, no, muy contento de haber estado acá y poder compartir. Qué importante la realidad de cómo vemos a Jesús, que cada uno pueda entender esta realidad. Sin duda alguna, queremos agradecer a Yair Coronado allí detrás de cámaras, de igual forma a Alex Henao, que Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias por su colaboración y a usted, mi amigo, por estar allí. Deseamos pues que nos siga viendo, no lo olvide, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, donde hay palabra de Dios para su vida. Dios tiene una bendición grande, así es que hasta la próxima. Bendiciones.